Hola amigas y amigos de Poesía y Distopía. Hoy vuelvo con una crónica literaria de ciencia ficción para la ocasión sobre los pilares de la ciencia ficción en la literatura norteamericana y universal. Os hablo de la novela Armagedón 2419 de Philip Francis Nolan. A estas alturas imagino que ya todos habéis oído hablar del personaje de ciencia ficción Buck Rogers, y en efecto desde su primera aparición en una historieta de fanzines allá por enero de 1929, pasando por los programas de radio, Buck Rogers fue el primer héroe de ciencia ficción de la radio a partir de 1932, así como por una serie de 12 películas protagonizada por el exmedallista olímpico de natación Buster Crabbe y numerosas adaptaciones televisivas para videojuegos y cómics. El personaje ha sido bastante omnipresente durante casi 90 años. Sin duda, el legado de Buck Rogers fue tan popular a principios de los años 30 del pasado siglo que dio lugar en enero de 1934 a una serie de ciencia ficción rival protagonizada por Flash Gordon. Pero a diferencia de Flash Gordon, Buck Rogers tenía como procedencia real un antecedente literario. Su predecesor fue un tal Anthony Rogers, que apareció inicialmente en la novela que hoy os traigo, Armagedón 2419 después de Cristo, publicada en agosto de 1928, del conocido guionista y escritor de ciencia ficción Philip Francis Nolan, nacido en Filadelfia en 1888 y fallecido en Pensilvania en 1940. Hablamos de una novelita de apenas 80 páginas que apareció en una conocida revista de fanzines perteneciente al género denominado Pulp Fiction en la época, llamada Amazing Stories, editada por Hugo Gernsback, y se cree que es la primera revista de ciencia ficción en la edición de agosto de 1928. A raíz de esta novela, el editor convenció a Nolan para que empezara a desarrollar la historia aún más y publicara así una continuación en forma de novela. Esa continuación, con Los Señores del Aire de Han, The Air Lords of Han, apareció inicialmente en el número de marzo de Amazing Stories, y desde entonces ambas novelas se han publicado habitualmente en un solo volumen para formar una colección perfectamente homogénea. Si bien nosotros nos centramos en la original, Armagedón 2419. Ambas novelas están narradas por el propio Anthony Rogers, ya anciano, y en la primera novela, Buck, es decir, Anthony, nos cuenta cómo él, un veterano de la Primera Guerra Mundial, en el año 1927, había estado investigando un sistema de cuevas cerca de Scranton, Pensilvania, como parte de sus tareas en la Corporación Americana de Gas Radioactivo, y tras quedar atrapado en un derrumbe, Rogers sucumbió a los gases subterráneos, pero no murió. Más bien había entrado en un estado de metabolismo suspendido y se había despertado 492 años después. En el año 2419, Rogers había despertado en una América completamente cambiada, lo mismo que Rip Van Winkle de Washington Irving en su día. El país había sido conquistado en el año 2109 por las hordas de los mongoles Hans, una raza degenerada que ahora está gobernando los antiguos Estados Unidos. Los americanos supervivientes viven como rebeldes que habitan los bosques, esperando el día en que por fin puedan recuperar su libertad perdida durante siglos. Y surge una pregunta: tal vez podríamos trazar una similitud con la influencia y el poderío político, militar y económico de la China de hoy día. Es decir, podríamos pensar en que estos mongoles de la ficción bien podrían ser reemplazados por la China actual, que en un hipotético escenario futuro pudiera invadir y acabar dominando los Estados Unidos. Pues en el terreno de la ficción especulativa todo es posible. Si eres un entusiasta de la ciencia ficción, esta novelita te muestra los orígenes, o lo que es lo mismo, dónde nació el primer héroe de la ciencia ficción. De no haber sido por el bueno de Buck, nunca habríamos tenido a Flash Gordon, o Robbie el Robot, o James T. Kirk y su tripulación, o Luke Skywalker y todos los tropos y personajes icónicos del género que se han convertido en seres tan entrañables y en parte de la cultura popular hasta nuestros días. Por supuesto, la ciencia ficción ya existía en la literatura desde hacía mucho tiempo. La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, Los Dioses de Marte de Edgar Rice Burroughs ya existían y fueron influencias significativas para la ciencia ficción por derecho propio. Pero la premisa de Armagedón 2419 después de Cristo y su héroe, que la historia original se llamaba Anthony Rogers, eran únicos, especialmente en las historietas de los periódicos y de los fanzines de la época, que adaptaron en parte la historia y acabaron cambiando el nombre de Anthony Rogers por el de Buck Rogers, el que conocemos en la actualidad. En el sentido de que nos dieron
el primer protagonista del género de un futuro fantástico con maravillas como cohetes y rayos desintegradores, ergo hasta genios como Isaac Asimov y Ray Bradbury bebieron de esta fuente, sin ningún género de duda. También se convertiría este relato novela en el primero en tener aventuras por entregas, y los editores de las historietas en los periódicos y de los episodios de los fanzines donde aparecía se esmeraban en investigar la tecnología de los cohetes de la vida real para dotar a esas aventuras de esa gravedad añadida. Los lectores de entonces pudieron echar así un vistazo a un futuro que, al menos según lo que se sabía en la época, bien podría haber ocurrido. Y quién sabe, también a nosotros aún nos quedan 4 siglos para corroborarlo. Y como cifra y compendio hasta aquí dicho, quedémonos con un pasaje del capítulo 11, The New Boss, el nuevo jefe. Habíamos avisado por ultrafonía de nuestra llegada y el gran jefe en persona, rodeado de su consejo, estaba allí para darnos la bienvenida y saber nuestras noticias. A su vez nos informaron de que durante la noche una banda de asaltantes de los Malasangre, disfrazados con las insignias de los Altunas, una banda situada al oeste, a cierta distancia de nosotros, había destruido varios de nuestros campamentos antes de que nuestra gente se uniera y los expulsara. Su propósito evidentemente había sido involucrarnos con los Altunas, pero afortunadamente uno de nuestros intercambios reconoció al líder de los Malasangre que había sido asesinado. El gran jefe había movilizado a toda la fuerza de asalto de la banda y estaba a punto de encabezar una expedición para exterminar a los Malasangre. Miré alrededor del sombrío círculo de subjefes y comprendí que el destino de América en ese momento estaba en sus manos. Y eso es todo por hoy, amigas y amigos de Poesía y Distopía. Desde la ciudad de la Alhambra, que os habla, Jesús Castel Nuevo, os insta a disfrutar de la lectura frutosófica de una pieza clave en los orígenes de la ciencia ficción, Armagedón 2419 después de Cristo, de Philip Francis Nolan. Nos vemos en próximas crónicas que van a ir llegando pausada y apasionadamente. Y mientras tanto, muchas gracias por vuestra atención. Besos, abrazos, carantoñas, achuchones múltiples y ¡boogie boogie!